¿Alguna vez has sentido que la ansiedad te controla? Como si hubiera tomado el volante de tu vida sin pedir permiso. Te despiertas y, antes incluso de tocar el suelo con los pies, ya está ahí una presión en el pecho, una inquietud que no sabes explicar, una lista infinita de «y sí» que se repite como un tambor en el fondo de la mente. Y lo más duro es que, cuanto más intentas calmarte, más parece crecer. Como arena movediza luchas y te hundes. Ahora escucha esto con calma y deja que estas palabras se asienten. Como se asienta el polvo cuando el viento por fin descansa, existe una enseñanza milenaria, sencilla en apariencia, pero tan poderosa que ha sostenido a millones de personas durante más de 2500 años. Una enseñanza del Buda que no te pide que te vuelvas alguien distinto, ni que borres tus preocupaciones como si fueran errores, sino que te enseña a mirar la ansiedad de frente y a dejar de ser su prisionero. Quédate conmigo, no porque te vaya a prometer una solución mágica. No, el Buda nunca vendió magia, pero sí te prometo algo más real. Al final de este video tendrás una herramienta concreta, clara, una práctica que puedes aplicar hoy mismo en tu casa, en tu trabajo, incluso en medio del ruido para empezar a recuperar el espacio interior que la ansiedad te ha robado. Un primer paso hacia una mente más amplia, más libre, más tuya. Y cuando una mente vuelve a ser tuya, la ansiedad deja de ser un tirano. Se convierte, a lo sumo, en un visitante. Respira un momento conmigo. Inhala, como si el aire entrara hasta el centro del pecho. Exhala, como si soltaras un peso invisible. Hay personas que viven la ansiedad como una tormenta. Otras la viven como una niebla, no grita, pero lo cubre todo. Te roba la alegría de las cosas simples, una comida tranquila, una conversación, un atardecer. Y lo peor es que la ansiedad no siempre se manifiesta como miedo evidente. A veces es irritabilidad, a veces es insomnio, a veces es un cansancio raro, como si el alma estuviera sobrecargada. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa si en teoría todo está bien? En ese punto, muchas personas hacen algo comprensible, buscan controlar. Controlar la mente, controlar el futuro, controlar el cuerpo, controlar lo que otros piensan, controlar la vida. Y cuanto más control, más tensión. Porque hay una verdad silenciosa tan obvia que duele: la vida no se deja controlar. Se deja vivir. Y sin embargo, nuestra mente insiste. Lo que vas a aprender aquí no es a ganarle a la ansiedad con fuerza, es a desarmarla con comprensión, a mirarla sin odio, a entender de dónde nace, por qué se alimenta y qué es lo que la hace perder poder. Porque la ansiedad, aunque parezca un monstruo, no es un monstruo, es un proceso, un hábito mental, una construcción, y todo lo que se construye también se puede desmontar. Cuando el Buda habló del sufrimiento y la ansiedad, es una forma de sufrimiento, no lo hizo para deprimir a nadie. Lo hizo como un médico que mira una herida, primero la ve con claridad, luego busca la causa, y finalmente ofrece un tratamiento. Ese es el espíritu, no juicio, no culpa, claridad, compasión, método. Y déjame decirte algo con una dignidad tranquila, como se dicen las verdades que no necesitan gritar. Si hoy estás aquí, si has llegado hasta estas palabras, quizá tu mente ya está pidiendo descanso. Quizá ya estás cansado de cargar con una batalla interna que nadie ve. Y eso no es debilidad, eso es humanidad. Hay un tipo de ansiedad que nace de querer hacerlo todo perfecto. Otra que nace de sentir que no eres suficiente. Otra que nace de amar y temer perder. Otra que nace de la memoria, heridas viejas que el cuerpo no ha olvidado. Y otra, muy común, que nace simplemente de vivir demasiado rápido, con demasiada información, con demasiado ruido. Vivimos en una época donde la mente rara vez está en silencio. Y una mente sin silencio se vuelve frágil, como una cuerda tensada día tras día. Pero el silencio se puede recuperar, no como un lujo, como una necesidad del alma. En los próximos minutos vamos a entrar en una enseñanza que atraviesa siglos y culturas. No importa si has sentido ansiedad durante años o si solo te abruma en ciertos momentos. No importa si has probado 1000 cosas o si este es tu primer paso. Las lecciones que vamos a trabajar son aplicables a cualquier situación porque no dependen de que el mundo cambie. Dependen de que tú aprendas a relacionarte con tu mente de otra manera. Y esa es la clave. No se trata de eliminar las preocupaciones por completo. Eso sería inhumano.
Incluso el Buda reconocía que la mente produce pensamientos como el corazón produce latidos. La cuestión no es que aparezcan pensamientos. La cuestión es que te encadenes a ellos. La ansiedad no surge solo porque exista incertidumbre. Surge porque tu mente intenta resolver la incertidumbre con control compulsivo, como si pudiera cerrar el futuro con un candado. Y aquí viene el primer despertar, suave. Pero radical. El poder para liberarte no está en controlar el mundo, está en comprender tu mente. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación breve, sin presión. Si te interesa aprender más sobre cómo las enseñanzas budistas pueden ayudarte a vivir con más equilibrio en la ansiedad, en el estrés, en las relaciones, en el trabajo, en la salud, suscríbete al canal. Aquí compartimos técnicas de meditación, mindfulness y sabiduría ancestral con un propósito práctico que no se queden en palabras bonitas, sino que bajen a tu vida real. Activa la campanita si quieres acompañarnos en este camino. No porque necesites más contenido, sino porque la mente necesita repetición, recordatorios, entrenamiento, igual que el cuerpo. Y ahora sí, volvamos al corazón de este tema. Si tu ansiedad fuera un fuego, ¿qué la alimenta? ¿Qué le da oxígeno? ¿Qué madera le estás poniendo sin darte cuenta cada día? En el budismo, la respuesta empieza con una palabra sencilla, pero profunda: apego. Y cuando entiendes el apego no como teoría, sino como experiencia directa, algo se afloja por dentro. Como cuando te das cuenta de que llevabas años apretando el puño, sin necesidad. Vamos a entrar ahí, paso a paso, con calma, sin violencia interior. La ansiedad es, quizá, una de las emociones más comunes de la vida moderna. No distingue entre ricos o pobres, jóvenes o mayores, personas fuertes o sensibles. Entra por la puerta de nuestras rutinas diarias, aparece en el trabajo cuando hay presión, en las relaciones cuando sentimos miedo a perder, incluso en los momentos de descanso cuando el cuerpo se sienta, pero la mente no sabe sentarse con él. Y lo más extraño es esto: muchas veces la ansiedad llega cuando, en teoría, ya deberíamos sentirnos tranquilos. Terminas una tarea y, en lugar de alivio, aparece otra preocupación. Logras algo importante y, en lugar de paz, aparece el temor de no sostenerlo, como si la mente estuviera programada para buscar el siguiente peligro, la siguiente falta, el siguiente escenario que aún no existe. Pero escucha con calma, no tiene por qué ser así. Hace más de 2500 años, un hombre se sentó bajo un árbol no para escapar del mundo, sino para comprenderlo, y miró el sufrimiento humano con una honestidad que todavía hoy incomoda y libera a la vez. Ese hombre fue Siddhartha Gautama, a quien llamamos el Buda, el que despertó. No despertó a una idea, ni a una religión, ni a un concepto bonito. Despertó a la naturaleza de la mente, y al despertar, descubrió algo que cambia todo: que el sufrimiento, incluida la ansiedad, no es una condena eterna. Es un proceso que puede entenderse, y lo que se entiende, se puede transformar. El Buda nunca dijo no sientas, nunca dijo sé perfecto. No te pidió que fingieras serenidad mientras por dentro ardes. Fue más directo, más humano, más real. Dijo: en esencia, mira lo que estás viviendo, mira cómo nace, mira qué lo alimenta, y aprende el camino para liberarte. Eso es lo que haremos hoy, juntos. Te llevaré a través de una enseñanza budista que puede cambiar la manera en que enfrentas la ansiedad. No importa si la has sentido durante años, como un compañero pesado, o si aparece solo en ciertos momentos, como una ola inesperada. Lo que vamos a trabajar no depende de que tu vida sea ideal, depende de una habilidad interior que se entrena. Y aquí vale la pena decirlo con claridad, porque hay una trampa común: la ansiedad no se vence pensando más. La ansiedad se alimenta de pensamiento acelerado, de anticipación, de control mental. Mucha gente, sin darse cuenta, intenta apagar fuego con gasolina, piensa y piensa para sentirse segura, y solo logra más tensión. El budismo propone otra vía, una combinación de comprensión profunda y práctica sencilla. Una forma de mirar la mente, de habitar el cuerpo, de relacionarte con tus pensamientos sin obedecerlos como si fueran órdenes. Acompáñame en este viaje hacia la paz interior. No se trata de eliminar las preocupaciones por completo, como si eso fuera posible. Se trata de aprender a convivir con ellas de una manera más sabia, sin que controlen tu vida.
Porque la ansiedad tiene una ilusión central, te hace creer que tú eres tus pensamientos, te hace creer que cada pensamiento es una profecía, te hace creer que sentir miedo significa que algo malo va a pasar, y entonces vives como si estuvieras siempre a punto de caer, incluso cuando el suelo está firme. El Buda vio este mecanismo con precisión, por eso su enseñanza no es una teoría para discutir, es una medicina para aplicar. Él hablaba como habla un médico sereno: primero reconoce el dolor, luego investiga la causa, después muestra la posibilidad de curación, y finalmente enseña un camino, paso a paso, para llegar ahí. A ese mapa se le conoce como las 4 nobles verdades, no como dogma, sino como diagnóstico humano. Y en el corazón de ese mapa hay una idea que a veces se malinterpreta, pero que es decisiva: la ansiedad no es un fenómeno externo, no es solo lo que ocurre afuera, es, sobre todo, una respuesta interna condicionada por la mente, por cómo interpretamos, por cómo nos aferramos, por cómo anticipamos. Piensa en esto: 2 personas viven el mismo evento, una crítica, una espera, una incertidumbre y una queda destruida por dentro, mientras la otra respira y lo atraviesa con más calma. ¿Qué cambia? No el evento. Cambia la relación con el evento. Cambia la manera de habitar la mente. Y esa relación se puede entrenar. En este video trabajaremos con herramientas que el budismo ha refinado durante siglos y que, hoy, incluso fuera del contexto religioso, siguen siendo profundamente útiles: la atención plena, la observación sin juicio, la respiración consciente y algo que muchos olvidan, pero que lo sostiene todo: la compasión. No como sentimentalismo, sino como fuerza interior. Porque una mente que se trata con crueldad se vuelve más ansiosa. Una mente que se trata con dignidad aprende a estabilizarse. Tal vez tú ya lo has notado cuando te hablas mal, cuando te juzgas por estar nervioso, cuando te dices: debería poder con esto. La ansiedad no baja, sube. La mente se siente atacada desde adentro, y entonces se defiende con más pensamientos, más tensión, más miedo. El Buda propuso lo contrario: claridad sin violencia, ver sin juzgar, reconocer sin hundirse, respirar sin exigir, comprender sin castigarte. Y aquí aparece una frase que quiero que guardes como una llave simple, de esas que caben en el bolsillo y abren puertas grandes. No estás aquí para controlar tu vida al milímetro, estás aquí para vivirla despierto. Pero claro, ¿cómo se hace eso cuando la ansiedad te aprieta? ¿Cómo se hace cuando tu cuerpo tiembla? Cuando el corazón se acelera, cuando la mente no se calla, se hace volviendo al lugar más humilde y más poderoso que tienes: el momento presente. La ansiedad casi siempre vive en el futuro, vive en lo que podría pasar, vive en escenas imaginarias que la mente proyecta como si fueran reales. Y cuanto más real las sientes, más tu cuerpo responde como si estuvieras en peligro ahora mismo, aunque solo sea un pensamiento. Por eso el Buda insistía en algo tan simple que muchos pasan por alto: la respiración. No como técnica mecánica, sino como refugio, como ancla, como recordatorio silencioso de que, en este instante, estás aquí, estás vivo, estás respirando. Y mientras respiras, puedes aprender a soltar. No vamos a correr, no vamos a forzarnos, vamos a hacerlo a la manera de los viejos caminos, paso a paso, con profundidad, dejando que cada idea toque tu vida real. Porque si algo quiero que te lleves hoy, incluso antes de entrar en lo más profundo, es esto: la ansiedad no es tu identidad. Es una experiencia, y toda experiencia cambia. Todo lo que aparece también puede desaparecer. El poder para lograrlo está en tu mente, y en los próximos minutos descubrirás cómo empezar a desbloquearlo, sin grandilocuencia, sin promesas vacías, con práctica, con verdad, con esa calma masculina y noble que no niega el dolor, pero tampoco se arrodilla ante él. Volvamos entonces al origen. Volvamos al punto donde la ansiedad toma raíz. En el budismo, ese punto tiene un nombre, y cuando lo entiendes, empiezas a aflojar la cuerda. Ese nombre es apego. Detente un instante, no afuera, adentro. Porque si queremos comprender la ansiedad, no basta con describirla como estrés o nervios. Esos son etiquetas. El Buda nos invita a mirar la raíz. Y cuando uno mira la raíz, a veces descubre algo incómodo: que el sufrimiento no siempre viene de lo que pasa, sino de cómo nos agarramos a lo que pasa.
En el budismo se enseña que la raíz de la ansiedad y del sufrimiento en general proviene del apego a las cosas materiales, al dinero, al estatus, a la imagen, apego a las personas no me dejes, no cambies, quédate como yo quiero, apego a las ideas debería ser así, tengo que lograr esto, si no ocurre, mi vida se derrumba, apego incluso a nuestras expectativas más íntimas, esas que casi nunca decimos en voz alta. Y aquí está la verdad silenciosa cuando nos apegamos. Vivimos con el miedo escondido de perder. Míralo en tu propia vida, sin juicio. Solo observa. ¿A qué te estás aferrando ahora mismo? ¿A una relación que sientes frágil? ¿A un trabajo que te exige demostrar valor cada día? ¿A una versión de ti que debería ser más fuerte, más exitoso, más tranquilo? ¿A la necesidad de que el futuro te garantice algo? En muchos casos la ansiedad nace exactamente ahí del miedo a perder algo que valoramos, o del temor de no obtener lo que deseamos. Y la mente, intentando protegerte, construye escenarios. ¿Y si sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo solo? Es como si tu mente creyera que preocuparse es una forma de control. Como si el pensamiento repetido pudiera sellar el destino. Pero la vida no firma contratos con la preocupación. El Buda identificó este ciclo con una claridad que todavía hoy sorprende. Lo explicó en lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Escucha esto con respeto, porque no es teoría antigua, es un espejo de tu experiencia cotidiana. La primera verdad es simple y directa: existe sufrimiento. No como castigo, sino como hecho. Hay tensión, hay insatisfacción, hay miedo, hay pérdida. Hay incertidumbre. La ansiedad entra en esta categoría, esa sensación de inquietud que no te deja descansar del todo, incluso cuando nada malo está pasando en este instante. La segunda verdad es la más revolucionaria, porque no se queda en queja, el sufrimiento tiene una causa. Y esa causa, dijo el Buda, no está allá afuera, no es la vida misma, es el modo en que la mente se aferra, el modo en que desea, el modo en que rechaza. En el lenguaje del budismo, esa fuerza se llama Tanhased, ansia, hambre mental. No es solo querer, es querer con desesperación. Es querer como si tu paz dependiera de eso. Es el impulso de buscar seguridad absoluta en un mundo que cambia. Tanja es esa voz interior que dice: necesito que esto sea así para estar bien. Y cuando esa condición no se cumple, aparece la ansiedad, porque el mundo está en constante movimiento. Y la mente ansiosa intenta congelarlo. Observa este mecanismo: queremos lo que creemos que nos hace felices y rechazamos aquello que nos causa incomodidad. Buscamos placer, huimos del dolor. Buscamos certeza, huimos de la duda. Buscamos aprobación, huimos del rechazo. Ese vaivén constante, atraer y empujar, mantiene viva la ansiedad, como un péndulo que no se detiene. Y aquí conviene decir algo con mucha honestidad: el apego no siempre se ve como amor. A veces se disfraza de responsabilidad, se disfraza de ambición, se disfraza de perfeccionismo, se disfraza de solo quiero hacerlo bien, pero por debajo, muchas veces hay miedo, miedo a no valer, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. La ansiedad, en ese sentido, es un guardia que nunca duerme, un guardia que cree que si baja la vigilancia, algo terrible ocurrirá. La tercera noble verdad trae alivio si hay una causa. También puede haber un final. El Buda enseñó que el sufrimiento puede cesar si comprendemos su origen. Y esto es esencial: la ansiedad no es una sentencia, no es tu esencia, no es un enemigo invencible. Es una respuesta interna condicionada por la mente. Y lo condicionado se puede recondicionar, se puede entrenar, se puede suavizar. La cuarta verdad es el camino, un conjunto de prácticas para desarrollar sabiduría, conducta y entrenamiento mental. No es una escalera mística, es una disciplina de vida. Y tú no tienes que convertirte en monje para practicarla. La práctica empieza donde estás, con lo que sientes, con lo que piensas. Ahora, volvamos a la ansiedad con esta luz. Cuando te atrapa un pensamiento ansioso, casi siempre viene con un mensaje oculto: si pierdes esto, no estarás bien. Si no logras esto, no vales. Si cambia esto, no podrás soportarlo. Ese es el apego hablándose. Y la mente, creyendo esa historia, dispara el cuerpo, respiración corta, tensión en el pecho,
nudo en el estómago. El cuerpo obedece porque cree que es real, aunque sea un futuro imaginado. Por eso el budismo insiste tanto en la observación, no para analizar eternamente, sino para ver el proceso en el instante en que ocurre. El Buda no te pide fe ciega, te pide mirar. Mira cómo se forma el pensamiento, mira cómo se aprieta el cuerpo, mira cómo aparece la urgencia de resolverlo todo ya. Mira cómo la mente quiere certeza como un hombre sediento quiere agua. Y, poco a poco, comienza a nacer una distancia, no distancia fría, sino distancia sabia. Una distancia que te permite decir, esto es ansiedad, no soy yo. Esto es un impulso de apego, no es una verdad absoluta. Porque la ansiedad, si la escuchas con calma, suele ser el eco del apego. Y el apego es la creencia de que tu paz depende de que la vida obedezca tus condiciones. Aquí quiero que hagas un pequeño experimento mental, muy breve, muy honesto. Piensa en una preocupación que se repite en tu mente, una sola. Ahora pregúntate, sin dureza, ¿qué estoy intentando controlar? ¿Y qué temo perder? ¿O qué siento que debo conseguir para poder respirar tranquilo? A veces esa respuesta duele, pero también libera, porque cuando encuentras la raíz, deja de ser una niebla, se vuelve un punto claro, y lo que se vuelve claro, se puede trabajar. El Buda no demonizó el deseo, pero sí señaló su veneno cuando se convierte en dependencia. No dijo no tengas metas, dijo no hagas de tus metas una prisión. No dijo no ames, dijo ama sin cadenas. No dijo no construyas nada, dijo construye sin convertirlo en tu identidad. En esta parte del camino, todavía no estamos soltando del todo, estamos comprendiendo. Y comprender ya es un tipo de liberación, porque la ansiedad prospera en la oscuridad. Cuando tú no sabes lo que ocurre, el miedo gobierna. Cuando tú ves el mecanismo, el miedo empieza a perder autoridad. Así que hoy quédate con esta llave sencilla cuando aparezca la ansiedad. Pregúntate con calma masculina, sin drama, como quien mira un fenómeno de la naturaleza. ¿Dónde está mi apego en este momento? ¿Qué estoy exigiendo que sea permanente? ¿Qué estoy intentando controlar? No para culparte, para despertar. Porque en el budismo, el despertar no es una gran explosión, es una comprensión silenciosa que cambia la manera de respirar. Y ahora que hemos visto la raíz, el apego, el deseo, la resistencia, estamos listos para mirar la siguiente verdad que sostiene todo el proceso: que la vida cambia, que todo cambia. Y que gran parte de la ansiedad nace de pelear contra ese cambio. Eso nos lleva a una enseñanza central, la impermanencia. Hay una verdad que el Buda repitió, no como una idea bonita, sino como una observación inevitable, como quien señala el cielo y dice, mira, esa verdad es simple y, sin embargo, cuesta aceptarla cuando la ansiedad aprieta. Todo cambia, las cosas que poseemos cambian, las relaciones cambian, el cuerpo cambia, la reputación cambia, el trabajo cambia, el ánimo cambia. Incluso eso que hoy sientes tan sólido, mañana puede sentirse distinto. En el budismo a esta realidad se le llama impermanencia, no como un concepto para filosofar, sino como una llave para soltar. Porque gran parte de la ansiedad surge cuando la mente se aferra a la idea de que algo debe permanecer, como si el mundo tuviera obligación de quedarse quieto para que tú puedas estar en paz. Y aquí aparece el conflicto central: vivimos en un mundo cambiante, con una mente que exige permanencia. Esa tensión es ansiedad. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas preocupaciones nacen del intento de controlar lo que no se puede controlar? Que no cambie la situación, que no cambie esa persona, que no cambie mi lugar, que no cambie mi imagen, que no cambie mi estado emocional, que no cambie el futuro. Pero el futuro no se queda quieto, el futuro es movimiento. En los discursos antiguos del Buda, hay una imagen que atraviesa el tiempo: observar la realidad como un río. Tú puedes meterte al río, sentirlo, aprender a nadar, pero no puedes detenerlo. Si intentas agarrar el agua con el puño cerrado, ¿qué ocurre? Se te escurre y, además, te lastimas la mano. La ansiedad se parece mucho a ese gesto: apretar el puño sobre algo que, por naturaleza, no puede quedarse atrapado. La mente ansiosa cree que la paz se logra garantizando permanencia. Si consigo estabilidad absoluta, entonces estaré bien. Pero esa estabilidad absoluta no existe. No en el mundo, no en el cuerpo, no en las relaciones, no en las emociones. Por eso, cuando la mente construye su felicidad sobre algo que necesariamente cambia, vive con una vigilancia constante.
se vuelve guardiana y la vigilancia constante agota. Aquí es importante aclararlo con cuidado, porque esta enseñanza suele malinterpretarse. Cuando el budismo habla de desapego, no está diciendo no ames, no está diciendo no tengas sueños, no está diciendo renuncia a todo y vete lejos. No, desapego no significa abandonar la vida, significa dejar de encadenarte a la vida, significa relacionarte con el mundo de una forma más libre, sin que el miedo o el deseo te dominen, significa poder disfrutar sin agarrarte, amar sin poseer, trabajar sin convertir el resultado en tu identidad. Es una madurez interior, un modo de vivir con las manos abiertas. Porque hay dos maneras de sostener algo valioso con manos abiertas o con puños cerrados. Con manos abiertas puedes sentir, cuidar, acompañar. Y si un día cambia, duele. Sí, pero no te rompe. Con puños que cerrados, en cambio, vives en guerra con el cambio. Y esa guerra se llama ansiedad. La impermanencia no es una amenaza, es una maestra. Lo que duele no es que las cosas cambien, lo que duele es que tú exijas que no cambien. Y cuando lo ves así, algo dentro de ti empieza a aflojarse. Mira tu propia ansiedad desde esta perspectiva. Muchas veces no estás ansioso por nada. Estás ansioso porque tu mente está intentando fijar algo en el tiempo que todo salga bien, que nada se rompa, que nadie se vaya, que yo no falle, que mi cuerpo no se enferme, que la vida no me sorprenda. La vida siempre sorprende, y la mente, al no querer sorpresa, se anticipa, imagina, se tensa, construye futuros para sentirse preparada. Pero en ese proceso pierde el presente, y perder el presente es perder el único lugar donde la paz puede ser real. La impermanencia también se aplica a tus pensamientos y emociones. Esto es crucial, porque cuando la ansiedad aparece, suele venir con una sensación de eternidad, como si fuera a quedarse para siempre. La mente dice, esto no se va a ir, siempre será así, estoy atrapado, y ese pensamiento, por sí solo, multiplica el sufrimiento. Pero una de las enseñanzas más liberadoras del budismo es precisamente esta. Tus emociones son transitorias, tus pensamientos son transitorios, aunque se repitan, aunque vuelvan, aunque hoy sean intensos, cambian, se mueven, suben, bajan, se transforman. La ansiedad, por intensa que sea, también es impermanente. No porque tú te obligues a superarla, sino porque su naturaleza es cambiar. Lo que la mantiene viva no es su existencia, sino tu lucha desesperada por expulsarla. La resistencia le da combustible, el miedo a sentirla la vuelve más grande. El Buda lo vio con una precisión casi quirúrgica. Cuanto más te aferras a un estado, más sufres cuando se rompe. Cuanto más rechazas una emoción, más se instala. Por eso, observar la impermanencia es empezar a soltar. Imagínate un árbol en otoño. Las hojas caen, no porque el árbol esté fracasando, sino porque la vida se mueve en ciclos. Nadie se enfada con el otoño, salvo la mente que insiste en que todo debería quedarse como en primavera. La mente ansiosa quiere primavera permanente, energía, claridad, certeza, pero la vida también trae noches, cansancio, cambios, pérdidas, incertidumbre, no como castigo, sino como parte del ritmo. Cuando comprendes esto, no te vuelves pasivo, te vuelves sabio. Y aquí aparece una distinción muy masculina y esencial. Aceptar no es rendirse, aceptar es ver con claridad. Aceptar la impermanencia no significa me da igual todo. Significa entiendo la naturaleza de las cosas, y por eso dejo de destruirme tratando de detener lo inevitable. Significa hago lo que puedo con dignidad, y suelto lo que no está en mis manos. Significa camino con firmeza, pero sin rigidez. La rigidez es ansiedad. La firmeza es presencia. Piensa en un ejemplo cotidiano. Estás esperando una respuesta a un mensaje, un resultado, una noticia. Tu mente, en lugar de sostener la espera, se convierte en una fábrica de escenarios. Si no responde es porque, si sale mal será terrible. Si ocurre esto entonces, te tensas, te duele el estómago, revisas el teléfono, buscas señales, quieres certeza. ¿Qué está ocurriendo realmente? Estás intentando solidificar un futuro que aún no existe. Estás tratando de convertir lo incierto en seguro a fuerza de pensamiento. Ese esfuerzo es agotador y además es inútil, porque no controla nada.
solo te roba el ahora. La enseñanza de la impermanencia viene como un bálsamo simple. Todo esto está cambiando. La espera cambia, la emoción cambia, el resultado llega y cambia. Tu reacción cambia. Nada se queda igual. Y cuando lo recuerdas, puedes respirar de otra manera. No para que la ansiedad desaparezca por arte de magia, sino para que pierda su trono. Porque el objetivo aquí no es construir una vida sin incertidumbre. Eso sería una fantasía. El objetivo es construir una mente que no se derrumbe ante la incertidumbre. Una mente que pueda decir, sí, esto cambia, y yo puedo estar aquí. Una mente que no necesite agarrarse con violencia. El Buda no te pidió que arrancaras el apego a golpes, te pidió que lo comprendieras hasta que se soltara solo. Como una cuerda que, al verla bien, te das cuenta de que no era una cuerda, era tu mano apretando. Así que, en este punto del camino, quiero que te quedes con esto como un recordatorio suave para tu día cuando la ansiedad suba. Cuando la mente quiera controlar, repite por dentro. Con calma y con verdad, esto es impermanente. Esto también pasará. Y no como una frase para negar lo que sientes, sino como una luz para no ahogarte dentro de lo que sientes. La impermanencia no te quita la vida, te la devuelve, porque cuando aceptas que todo cambia, dejas de vivir como guardián del futuro y empiezas a vivir como un hombre presente. En la siguiente parte vamos a entrar en una enseñanza aún más directa que el sufrimiento, incluida la ansiedad. No viene de fuera, sino de la mente. Y si viene de la mente, entonces la mente también puede abrir la puerta. Ahí comienza la verdadera liberación. Si hay algo que el Buda vio con una claridad que todavía hoy sorprende, es esto: la ansiedad no es, en esencia, un enemigo que viene de fuera. No es el mundo golpeándote desde afuera, es la mente interpretando, anticipando, agarrándose, y luego sufriendo por lo mismo que ella misma construyó. Esto no significa que los problemas no existan, no significa que la vida sea fácil, significa algo más fino, más profundo que entre lo que ocurre y lo que tú sientes. Hay un espacio, y ese espacio es la mente. Y cuando entiendes ese espacio, recuperas el poder. Porque a veces creemos que el sufrimiento está pegado al evento como una sombra inevitable. Si pasa esto, entonces sentiré aquello. Si pierdo esto, me derrumbo. Si me critican, no valgo. Pero el Buda enseñó que esa cadena no es automática, está condicionada, y lo condicionado puede cambiar. Hay una vieja enseñanza que atraviesa los siglos. Repetida por generaciones de practicantes, la mente precede a la experiencia. La mente colorea la realidad. Como un cristal que tiñe la luz, si el cristal está agitado, todo se ve amenazante. Si el cristal está claro, incluso lo difícil se ve con más espacio. Respira conmigo un instante. Inhala, exhalas. Ahora, mira con honestidad. ¿Cuántas veces tu ansiedad no viene de lo que está pasando, sino de lo que imaginas que podría pasar? ¿Cuántas veces el cuerpo se tensa por una escena que no existe todavía, pero que tu mente proyecta con tanto detalle que parece real? Aquí es donde la enseñanza se vuelve muy práctica. El budismo no dice no pienses. Dice aprende a ver el pensamiento como pensamiento, porque cuando la mente no distingue, confunde un pensamiento con una sentencia, confunde una posibilidad con una realidad. Y entonces el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro ahora mismo. Por eso, una de las enseñanzas más poderosas para liberarse de la ansiedad es la práctica del desapego. No como renuncia seca, sino como libertad interior. Desapego significa dejar de aferrarte al deseo constante de controlar lo que no puedes controlar. Significa dejar de convertir cada cosa en una cuestión de vida o muerte mental. Y cuando te desprendes de esa compulsión de control, la ansiedad empieza a perder su alimento. Piensa en esto: la ansiedad suele presentarse como una fuerza que te pasa, como si fuera un ataque desde fuera. Pero si miras más de cerca, muchas veces es una negociación interna. Una negociación silenciosa donde la mente dice: si logro asegurar esto, estaré bien. Si evito aquello, estaré a salvo. Estanca otra vez esa sed mental que busca seguridad absoluta. El problema es que el mundo no ofrece seguridad absoluta. Ofrece momentos, ofrece ciclos, ofrece cambios. Y cuando tú intentas obtener de un mundo cambiante una garantía permanente, el resultado no es paz, es tensión. Por eso el desapego no es indiferencia, es inteligencia emocional.
es reconocer. Puedo amar sin poseer. Puedo esforzarme sin esclavizarme al resultado. Puedo cuidar sin controlar. Y esta diferencia es enorme. La mente ansiosa suele funcionar como un puño. Se cierra, aprieta, se endurece. El desapego, en cambio, es una mano abierta, sostiene con firmeza, pero sin asfixiar. Y cuando sostienes así, aparece algo que la ansiedad casi nunca permite respirar. El Buda no enseñó a luchar contra la ansiedad como si fuera un monstruo. Enseñó a observarla, entenderla y liberarse de su control. Porque cuando luchas contra la ansiedad, a menudo estás luchando contra tu propia mente. Y una mente en guerra consigo misma se desgasta. Hay algo muy humano en esto cuando llega la ansiedad. Lo primero que hacemos es resistir. No debería sentir esto. Esto está mal. Tengo que quitarlo ya. Pero fíjate esa urgencia por expulsarla. Ya es ansiedad. Es el mismo mecanismo, solo que con otra máscara. El desapego propone otra respuesta. Estoy sintiendo ansiedad. Puedo observarla. No como resignación, sino como dignidad. Como quien se sienta frente a un fuego y, en vez de echarle leña con pánico, aprende a mirar cómo arde hasta que se apaga solo. Cuando el Buda habló del origen del sufrimiento, lo explicó con una sencillez implacable. Deseamos lo que creemos que nos dará felicidad. Rechazamos lo que nos incomoda, y en ese vaivén nos encadenamos. Ese vaivén es el corazón de la ansiedad, porque cada deseo lleva su sombra el miedo a perderlo. Y cada rechazo lleva su tensión el miedo a enfrentarlo. Míralo en tu día a día. No hace falta un gran drama para que el apego produzca ansiedad. Te apegas a que te respondan rápido y te inquietas cuando no sucede. Te apegas a que te reconozcan y te duele cuando no llega. Te apegas a que tu cuerpo esté perfecto y te angustias ante cualquier señal. Te apegas a que todo salga bien y te desmoronas ante la posibilidad de error. Y entonces la vida se vuelve un examen constante, un examen donde la mente se siente siempre evaluada. ¿Cómo no va a aparecer ansiedad en un hombre que vive como si siempre estuviera a punto de fallar? Aquí el budismo trae una frase que no suena a filosofía, suena a alivio. Puedes experimentar la vida con una mente libre, una mente que no necesita tenerlo todo amarrado para estar en paz. Pero claro, ¿cómo se hace eso? Concretamente, porque esto no es solo entenderlo, es practicarlo. La práctica empieza por algo muy sencillo y muy profundo. Darte cuenta de que la ansiedad es una experiencia en tu campo mental, no tu identidad. Es un fenómeno que aparece, se intensifica y cambia. Y si tú dejas de identificarte con ella, si dejas de decir soy ansioso y empiezas a decir aparece ansiedad, ocurre un giro interno, pequeño, pero decisivo. Porque el lenguaje crea mundo. Y cuando dices soy ansioso, te conviertes en el síntoma. Pero cuando dices estoy sintiendo ansiedad, recuperas tu lugar como observador. Y el observador tiene elección. El síntoma solo reacciona. Esta es la parte más liberadora de la enseñanza. Tú no estás obligado a obedecer cada pensamiento. Tú no estás obligado a creer cada escenario mental. La mente produce pensamientos como el cielo produce nubes. Y tú puedes aprender a ser el cielo, no la nube. Silencio un instante. Lo sientes, hay algo en ti que puede mirar, incluso cuando la mente corre. Ese algo es tu conciencia, y cuando conectas con esa conciencia, el poder de la ansiedad disminuye, no porque la empujes, sino porque deja de ser el centro. El desapego, entonces, se vuelve una forma de libertad cotidiana. No es no me importa nada, es me importa, pero no me destruye. Es amo, pero no me pierdo. Es trabajo, pero no me esclavizo. Es me equivoco, pero no me condeno. Y aquí entra la realidad con toda su fuerza. La vida seguirá trayendo incertidumbre. Seguirá trayendo cambios. Seguirá trayendo momentos donde el corazón se acelera. La práctica no promete una existencia sin olas. Promete algo más real: aprender a surfear sin ahogarte. En la siguiente parte vamos a aterrizar esta enseñanza en una imagen simple y poderosa, observar los pensamientos sin juicio, como nubes que cruzan el cielo. Y vamos a introducir la herramienta que el Buda enseñó una y otra vez como ancla la atención plena. La respiración, el regreso a la hora. Porque el ahora es el único lugar donde la ansiedad no puede gobernar del todo. La ansiedad reina en el futuro imaginado. Pero en este instante estás respirando. Y si estás respirando, todavía hay camino. Hay un momento muy pequeño, casi invisible,
en el que la ansiedad gana o pierde poder. No es cuando ya estás desbordado. No es cuando el pecho se aprieta del todo. Es antes. En el instante exacto en que aparece el primer pensamiento ansioso y tú haces una de dos cosas: o lo crees como si fuera realidad, o lo miras como lo que es, un pensamiento. El Buda enseñó algo que, cuando por fin se entiende de verdad, cambia la relación con la mente. Los pensamientos no son órdenes. Son eventos mentales, apariciones, formas que pasan. Y cuanto más los persigues, más se multiplican. Cuanto más los observas con calma, más pierden fuerza. Por eso una práctica clave en el budismo es la observación sin juicio. Sin juicio significa sin violencia, sin etiqueta moral, sin decir esto está mal o yo estoy mal por sentir esto. Porque el juicio es gasolina. El juicio endurece la mente. Y una mente endurecida es más vulnerable a la ansiedad. La observación sin juicio, en cambio, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra aire, entra espacio. Imagina esto: tu mente es el cielo. Los pensamientos son nubes. Algunas son claras, ligeras, casi transparentes. Otras son pesadas, oscuras, amenazantes. Pero todas, absolutamente todas, pasan. No hay nube que se quede para siempre. El problema no es que existan nubes. El problema es que tú te confundes y crees que eres la nube. Te identificas, te pegas a ella, y entonces la nube se convierte en tu mundo entero. La práctica es volver a ser el cielo. Cuando aparece un pensamiento de ansiedad, y si todo sale mal, y si me equivoco, y si no puedo, en lugar de decir esto soy yo, puedes decir, con un tono simple y sobrio: por dentro un pensamiento ansioso está apareciendo. Y esa frase, aunque parezca pequeña, crea un espacio donde la ansiedad ya no manda de inmediato. Porque si lo nombras, lo miras, y si lo miras, ya no te posee del todo. En la tradición budista, esto se parece a encender una lámpara. La ansiedad prospera en la oscuridad, en lo automático. Cuando la conciencia entra, la reacción empieza a aflojarse. Ahora, ¿qué es lo que más alimenta la ansiedad casi siempre? La mente corriendo hacia el futuro. La ansiedad rara vez vive en el ahora. Vive en lo que podría pasar. Vive en la imaginación convertida en amenaza. Por eso, el Buda enseñó una herramienta tan humilde que muchos la subestiman: la atención plena. Atención plena, mindfulness, no es un concepto moderno ni una moda. En el budismo se relaciona con sati, recordar, estar presente, no dormirte dentro de tus pensamientos. Es la capacidad de estar aquí, de habitar lo que sucede en este instante, sin quedar secuestrado por la película mental del futuro. Y aquí viene una verdad muy simple: cuando estás plenamente presente, no hay espacio para la ansiedad en su forma más intensa. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque la ansiedad se alimenta de la proyección, no de la realidad inmediata. En este preciso instante, quizá haya problemas, quizá haya incertidumbre, quizá haya cansancio, pero observa, hay una amenaza real aquí, ahora mismo, en este segundo, o hay una amenaza imaginada que tu mente está ensayando. La atención plena te devuelve a lo real. Y el punto de entrada más directo a lo real es la respiración. La respiración es un refugio. No porque sea mágica, sino porque siempre está aquí. Puedes perder muchas cosas. Puedes no tener respuestas. Puedes no controlar el resultado. Pero mientras respiras, hay un lugar al que volver. La respiración no te pide que resuelvas tu vida para darte paz. Solo te pide que la sientas, ¿sí? El Buda enseñó que al concentrarnos en el acto de respirar permitimos que la mente se calme y vuelva al aquí y ahora. Cada inhalación y cada exhalación consciente fortalecen tu capacidad de no ser arrastrado por la ansiedad. Es como entrenar un músculo: al principio tiembla, pero con práctica se hace firme. Hazlo ahora, conmigo, solo unos segundos. Inhala y nota el aire entrando. Exhala y nota el aire saliendo. No intentes respirar perfecto. Solo observa. Esa es la clave. Observación sin juicio. Ahora, imagina una situación cotidiana donde la ansiedad suele atraparte. Puede ser una preocupación en el trabajo, una conversación difícil, una fecha límite, una llamada que estás evitando, una discusión con alguien cercano. La mente se llena de pensamientos como: ¿qué pasará si? ¿Y si no puedo? ¿Y si quedo mal? ¿Y si pierdo esto? En ese momento, la mente quiere correr.
Quiere resolverlo todo a fuerza de pensamiento. Quiere anticiparse. Quiere protegerte. Pero lo hace de una manera torpe, te asusta para que reacciones. Aquí entra la práctica. En lugar de obedecer el impulso, haces una pausa. No una pausa externa necesariamente. Puede ser solo un segundo interno. Y llevas tu atención a la respiración. Inhalas, exhalas. Y al hacerlo, ocurre algo muy importante, creas espacio entre tú y el pensamiento. En ese espacio ya no eres un esclavo automático, puedes elegir. La respiración funciona como una puerta. Antes de la puerta, todo es velocidad mental. Después de la puerta, aparece presencia. Y desde la presencia, la ansiedad se ve distinta. Siguen existiendo los problemas, sí, pero ya no te aplastan como antes, porque tú no estás fusionado con el miedo. Y hay otra cosa aún más profunda cuando vuelves a la respiración. El cuerpo comienza a entender que está a salvo. Muchos episodios de ansiedad se sostienen porque el cuerpo cree que hay peligro inmediato. La respiración lenta, consciente, le envía un mensaje distinto. Estoy aquí, estoy vivo, puedo sostener esto. No es negar la dificultad, es sostenerla sin colapsar. La metáfora de las nubes vuelve a ser útil aquí. Cuando te sientas ansioso, en vez de discutir con la nube o maldecirla, la observas. Ahí está. Y luego vuelves al cielo, la respiración, el cuerpo, el instante. Además de la respiración, la atención plena puede apoyarse en algo muy simple, las sensaciones físicas. La ansiedad es también cuerpo. Es hombros tensos, mandíbula apretada, pecho estrecho, estómago revuelto, manos inquietas. Y muchas veces vivimos en la cabeza, intentando pensar la salida, mientras el cuerpo está gritando tensión. La práctica budista te invita a bajar, a sentir los pies en el suelo, a sentir el peso del cuerpo en la silla, a sentir el aire tocando la piel, a notar el sonido más cercano. No para distraerte, sino para volver a lo real, porque lo real, muchas veces, no es tan aterrador como lo que tu mente inventa. Hay una frase interior que ayuda mucho en estos momentos, una frase sencilla, sin dramatismo, solo es un pensamiento, y luego otra solo es una sensación, y luego otra más, puedo estar con esto. Esto no elimina la ansiedad de inmediato, pero cambia tu relación con ella, y la relación es lo que define el sufrimiento. Ahora, hay un detalle importante, no se trata de expulsar los pensamientos. El objetivo no es vaciar la mente, como si eso fuera una obligación. El objetivo es dejar de pelear con la mente, porque pelear con la mente es como agitar un vaso de agua y esperar que se aclare. Cuanto más lo agitas, más turbio se vuelve. Si lo dejas quieto, el agua se asienta. La observación sin juicio es dejar quieto el vaso. La atención plena es sostener el vaso con firmeza, y la respiración es el peso que lo estabiliza. Cuando practicas esto, empiezas a notar algo, los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no tienen el mismo control sobre ti, siguen pasando nubes. Pero tú ya no vives dentro de cada nube, te conviertes en el testigo, y el testigo no está indefenso. El testigo puede elegir una respuesta, y aquí es donde la vida se vuelve práctica. Imagina que estás en medio de una oficina, o en el transporte público, o frente a alguien. No puedes irte a un monasterio, no puedes cerrar todo para meditar una hora, pero sí puedes respirar 10 segundos, sí puedes observar un pensamiento, sí puedes recordar esto es impermanente, sí puedes volver al cuerpo. Ese es el camino real. El Buda no enseñó para que te sintieras espiritual en momentos ideales, enseñó para que pudieras estar en paz en medio de la vida. En la siguiente parte vamos a entrar en una técnica de meditación más completa, diseñada específicamente para reducir la ansiedad, cómo preparar el cuerpo, cómo usar la respiración, cómo observar sin juicio y cómo construir un refugio interior al que puedas volver cada día. No como escape, sino como entrenamiento, porque la mente se entrena, y cuando se entrena, la ansiedad deja de ser un rey, pasa a ser solo una nube. Ahora vamos a entrar en una práctica concreta, no como una teoría bonita para entender con la cabeza, sino como un acto simple que se hace con el cuerpo y con la respiración. Porque cuando la ansiedad sube, tu mente no necesita más discursos, necesita un refugio. Y el refugio no está en el futuro, ni en una respuesta perfecta, ni en controlar todo. El refugio empieza aquí, donde todavía puedes sentir que estás vivo. La meditación es una de las herramientas más poderosas que el budismo ofrece para reducir la ansiedad.
No porque te convierta en alguien perfecto, sino porque te entrena en algo esencial: observar tus pensamientos sin quedarte atrapado en ellos. Te enseñas a mirar la mente desde una distancia tranquila, sin obedecer cada impulso, sin reaccionar como si cada pensamiento fuera una alarma real. Y quiero que entiendas bien esto desde el inicio, porque si no lo aclaramos, la mente se confunde y se frustra. El objetivo de esta meditación no es hacer que los pensamientos ansiosos desaparezcan por completo. No vamos a entrar a la meditación con un látigo interno diciendo «¡Cállate!». Eso sería otra forma de ansiedad, solo que disfrazada de disciplina. El objetivo es cambiar la relación que tienes con esos pensamientos, aprender a verlos y no ser arrastrado por ellos. Esta práctica se basa en dos pilares que el Buda repitió una y otra vez: la respiración consciente y la observación sin juicio. Dos cosas sencillas, casi humildes. Pero no subestimes lo humilde. Lo humilde sostiene el mundo. Antes de empezar, encuentra un lugar lo más tranquilo que puedas. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser silencioso como un monasterio. Si hay ruidos, está bien. Si tu casa no es ideal, está bien. El punto no es crear un mundo perfecto para estar en paz. Es aprender a crear paz en el mundo que tienes. Aún así, si puedes, elige un rincón donde durante unos minutos no te interrumpan. Siéntate de la forma que te resulte más cómoda. Puedes sentarte en una silla, en el suelo con un cojín o incluso recostarte si lo prefieres. Lo importante es que tu postura te permita estar relajado, pero alerta. Relajado, pero despierto. Como un hombre que descansa sin abandonar su presencia. Si estás sentado, deja que tu espalda esté recta, pero sin rigidez. Imagina una columna firme y al mismo tiempo un pecho suave. Que el cuerpo no se convierta en una estatua, que sea un cuerpo vivo. Tus manos pueden descansar sobre tus rodillas o en tu regazo. Deja caer los hombros. Suelta un poco la mandíbula y permite que el rostro se relaje como si soltaras una máscara que llevas puesta desde hace años. Ahora, antes de ir a la respiración, haz algo que muchas personas olvidan: dale permiso al cuerpo de estar aquí. La ansiedad muchas veces es un cuerpo que no se siente autorizado a descansar, un cuerpo que vive preparado para el golpe. Así que, en silencio, dile al cuerpo: puedes bajar un poco la guardia. Comencemos con la respiración. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire entra y llena tus pulmones. Y luego exhala lentamente por la boca, como si con esa exhalación estuvieras soltando un poco del peso que llevas encima. No necesitas forzar nada, solo deja que ocurra. Inhala y exhala. Hazlo otra vez, y mientras lo haces, prueba una imagen sencilla al inhalar. Imagina que entra calma. Al exhalar, imagina que sale tensión. No porque sea magia, sino porque la mente necesita dirección. La mente, cuando no tiene dirección, se va sola al miedo. Inhala calma, exhala tensión. Repítelo varias veces. Y observa cómo el cuerpo empieza a responder. No siempre con un cambio brusco, a veces con algo muy sutil: una pequeña apertura en el pecho, un descenso mínimo de los hombros, una sensación de aquí puedo estar. Ahora deja que la respiración vuelva a su ritmo natural. No intentes controlarla. No intentes que sea profunda o perfecta. Solo obsérvala. Como si fueras un guardián sereno mirando la puerta de un templo. El aire entra, el aire sale. Siente el aire fresco entrando por las fosas nasales. Siente cómo recorre la garganta. Siente el pecho expandiéndose ligeramente. Y luego siente el aire saliendo, más cálido, llevándose consigo un poco de tensión. Cada respiración es una oportunidad de volver al presente, dejar atrás el pasado, dejar de negociar con el futuro. Y aquí viene una parte que conviene decir con dignidad. Para que no te sorprenda, es natural que aparezcan pensamientos, es natural que aparezcan preocupaciones. Quizá tu mente te recuerde lo que tienes que hacer más tarde. Quizá te traiga una conversación. Quizá aparezca una oleada de emoción que venías conteniendo. No lo conviertas en un problema. No lo conviertas en fracaso. Esto es parte del proceso. Cuando un pensamiento aparezca, no luches contra él. No lo persigas. No lo alimentes. Simplemente obsérvalo y vuelve a la respiración. Imagina que cada pensamiento es como una nube cruzando el cielo. Algunas son rápidas y livianas. Otras son densas y oscuras. Pero todas pasan.
Tu trabajo aquí no es expulsar las nubes. Tu trabajo es recordar que no eres la nube, eres el cielo que las contiene. Si te distraes, está bien. Cuando te des cuenta, ya estás volviendo. Ese darte cuenta es la práctica. Ese instante de lucidez es exactamente lo que estás entrenando. No buscamos perfección, buscamos despertar una y otra vez. Así que cuando notes que te fuiste con un pensamiento, regresa sin dureza, regresa con respeto, como si te tomaras a ti mismo de la mano. Vuelve al aire entrando, vuelve al aire saliendo. Y si quieres hacerlo más fácil, puedes elegir un punto de atención, la sensación del aire en la punta de la nariz, el movimiento del abdomen o el pecho subiendo y bajando. Un punto, no muchos. La mente ansiosa se dispersa en 1000 direcciones. La práctica la reúne en una sola. Mientras estás aquí, observa también el cuerpo. Observa si hay tensión. No intentes corregirlo todo, solo nota. Hay tensión en los hombros, hay un nudo en el estómago. La respiración está corta. Y en vez de juzgarlo, permítelo. La observación sin juicio es una forma profunda de respeto. Y cuando respetas lo que sientes, empieza a transformarse. Si en algún momento sientes que la ansiedad sube con fuerza, vuelve a lo más básico. Vuelve a una inhalación profunda y a una exhalación lenta. La respiración es tu ancla, tu refugio seguro. Cada vez que te pierdas, vuelve. No importa cuántas veces, 1000 veces si hace falta. La práctica no se mide por cuántas veces te pierdes, sino por cuántas veces regresas. Y ahora entra un elemento que en el budismo es tan importante como la atención plena, la compasión hacia uno mismo. Porque la ansiedad se vuelve más pesada cuando te atacas por sentirla. Muchos se dicen, no debería ser así. Debería poder. ¡Qué vergüenza! Esa voz interior no ayuda. Esa voz es otro tipo de sufrimiento. Así que, con suavidad, repite por dentro algo simple: está bien sentirme así. No como resignación, sino como permiso. Me permito sentir esta ansiedad sin juzgarme. Esa frase, si la dejas caer hondo, suaviza la mente. Y una mente suavizada se calma más rápido. Permanece unos instantes más con la respiración. Observa, regresa, observa, regresa. Como olas que llegan y se van. Como un mar que no necesita controlar cada ola para ser mar. Y cuando sientas que es momento de terminar, no salgas de golpe. Hazlo lentamente. Empieza a mover un poco los dedos de las manos. Luego los pies. Siente el contacto del cuerpo con el asiento o el suelo. Toma una última respiración profunda. Y al exhalar, suelta cualquier tensión que aún quede. Cuando estés listo, abre los ojos despacio. Mira el espacio donde estás. Y pregúntate, sin expectativa, ¿cómo me siento ahora, comparado con el inicio? Tal vez la ansiedad bajó. Tal vez no bajó del todo, pero hay más espacio. Tal vez solo hay una sensación mínima de estabilidad. Sea cual sea el resultado, has hecho algo importante, te has convertido en alguien que puede sentarse con su mente sin huir. Esta práctica, aunque sea de 10 o 15 minutos, puede transformar tu relación con la ansiedad si la repites. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú te vuelves más presente, más estable, más dueño de ti mismo. En la próxima parte vamos a entrar más profundamente en lo que ocurre cuando los pensamientos regresan una y otra vez, y cómo observarlos sin miedo. Con esa frase que cambia la vida: tú eres el cielo, no las nubes. Y también veremos cómo la autocompasión se convierte en una fuerza real, no una idea. Por ahora, quédate con esto: ya has tocado el refugio. Y el refugio estaba dentro de ti. Ahora que ya has probado el refugio de la respiración, hay algo que conviene mirar con más profundidad, porque aquí es donde muchas personas se frustran y abandonan. Los pensamientos no desaparecen solo porque tú te sientes a meditar. De hecho, a veces parecen multiplicarse. Y entonces surge la duda: ¿lo estoy haciendo mal? ¿Por qué mi mente no se calma? ¿Por qué? Justo ahora aparece todo. Respira y escucha esto con respeto: no lo estás haciendo mal. Estás viendo tu mente tal como es. La meditación no crea pensamientos. Solo te muestra lo que ya estaba ocurriendo, pero que normalmente no alcanzabas a notar porque ibas corriendo por dentro. Cuando te sientas, se hace evidente el ruido que siempre estuvo ahí. Y ese descubrimiento, aunque incomode, es el primer acto de lucidez, es el primer despertar.
Ahora vamos a la parte esencial. ¿Qué haces cuando aparece un pensamiento ansioso? En la vida diaria, un pensamiento ansioso suele venir y tú reaccionas sin darte cuenta. Te lo crees, te lo tragas, te aprieta el cuerpo y la rueda comienza. En la meditación, en cambio, tienes la oportunidad de hacer algo distinto, reconocerlo, sin reaccionar. Imagina que estás sentado, respirando, y de pronto aparece, ¿y si mañana sale mal o no voy a poder con esto? ¿O qué pasa si pierdo lo que tengo? O incluso algo más sutil, una imagen, un recuerdo, una incomodidad. La mente ansiosa tiene 1000 disfraces. En ese instante, la práctica budista te enseña a hacer algo simple: nombrar, reconocer y volver. Nombrar, no como quien se queja, sino como quien enciende una luz: pensamiento, preocupación, miedo, planificación. Y luego, con calma, vuelves a la respiración. Ese acto de nombrar es poderoso porque rompe el hechizo. Te recuerda que lo que está ocurriendo no es la realidad total, es un evento mental, es una nube. Y aquí entra un cambio de lenguaje que transforma tu relación con la ansiedad, tal como lo decía el guión original. Pero ahora lo llevamos más hondo cuando surge un pensamiento de ansiedad. En lugar de decir estoy ansioso, puedes decir un pensamiento de ansiedad está apareciendo. Fíjate la diferencia. En el primer caso, tú eres la ansiedad, te fusionas. En el segundo caso, tú eres el observador, y el observador no está atrapado. Puede respirar, puede elegir, puede sostener. Esto es lo que en el budismo se trabaja como una sabiduría íntima. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los ve. Eres el cielo, no las nubes. Permite que esa frase se quede un momento en silencio, porque no es poesía, es una experiencia directa que puedes sentir, aquí mismo. Cuando te das cuenta de que hay una parte de ti que observa incluso cuando la mente corre, esa parte no grita, no se desespera, solo ve. Cuando te conectas con ese ver, tu ansiedad empieza a perder poder, no porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no gobierna tu identidad. Ahora, hay un caso especial: pensamientos que vuelven una y otra vez. Preocupaciones persistentes. Escenarios repetidos. La mente insiste. Y aquí, mucha gente intenta empujarlos fuera. Pero empujar es pelear. Y pelear alimenta la misma rueda. El Buda proponía otra actitud si un pensamiento vuelve con fuerza. En vez de evitarlo, invítalos a entrar en tu campo de conciencia. No para entretenerlo, sino para observarlo sin miedo. Como quien dice, está bien. Muéstrate, te miro. Pregúntate, con una voz tranquila, ¿qué me está tratando de decir este pensamiento? A menudo, los pensamientos ansiosos son una alarma torpe. Sí, pero una alarma al fin. Señalan un deseo profundo de seguridad, de amor, de control, de sentido. Señalan una herida, señalan un apego, señalan una necesidad que no hemos escuchado con claridad. Cuando lo observas sin juicio, sin intentar resolverlo de inmediato, la carga emocional empieza a desactivarse. Es como sostener una brasa con pinzas en vez de apretarla con la mano. No te quema igual, hay espacio, hay calma. Y aquí entra un punto decisivo: la compasión hacia uno mismo. Muchísimas personas ansiosas tienen un enemigo secreto: su propia autocrítica. Se castigan por sentir ansiedad, se hablan con dureza, se exigen estar bien. Y esa exigencia, por dentro, es otra forma de violencia. Una mente violentada desde dentro se vuelve más reactiva, más frágil, más cansada. Por eso, en medio de la práctica, cuando notes tensión, cuando notes miedo, cuando notes que te juzgas, repite por dentro algo simple, como se lo diría un hombre sabio a un niño asustado. Está bien sentirme así. Es humano. Puedo estar con esto. Me permito sentir esta ansiedad sin juzgarme. No es indulgencia, es medicina. La autocompasión no te vuelve débil, te vuelve estable, porque cuando dejas de atacarte, la energía se libera para ver con claridad. Y ver con claridad es lo que transforma. Mientras sigues respirando, recuerda, no estás tratando de expulsar la ansiedad, estás aprendiendo a cambiar la relación con ella. Estás aprendiendo a observarla como si estuvieras viendo una película proyectada en una pantalla. La película puede ser intensa, sí, pero tú no eres la película, tú eres quien la mira. Y cuando miras así, ocurre un milagro silencioso. La ansiedad puede seguir apareciendo, pero ya no te controla. En vez de ser arrastrado, te conviertes en testigo,
El testigo respira, el testigo observa, el testigo responde, no reacciona. Con el tiempo, esto se vuelve evidente en la vida real. Te sorprenderás un día, en medio de una situación que antes te desbordaba, y notarás que aparece el pensamiento, pero no lo sigues. Aparece la tensión, pero no te derrumba. Aparece el miedo, pero tú vuelves al cuerpo, vuelves al aire entrando y saliendo, vuelves a la hora. Y ahí, en ese regreso, hay una libertad que antes no conocías. La práctica diaria hace esto posible. No necesitas horas. 10 o 15 minutos al día pueden cambiar el tono entero de tu mente, porque la mente aprende por repetición, igual que un músculo, igual que un hábito. Y aquí quiero que guardes una idea que puede acompañarte con dignidad: la ansiedad. En lugar de ser un enemigo, puede convertirse en una señal, una campana interior que te recuerda: vuelve a la respiración, vuelve al presente, vuelve a la impermanencia, vuelve a la compasión. Es decir, vuelve a ti. Cuando termines tu meditación, tómate un momento para cerrar con suavidad. Siente el cuerpo, siente el entorno. Mira sin prisa y reconoce. Aunque sea en silencio, hoy no he eliminado la ansiedad, pero he entrenado mi libertad frente a ella. Y eso es enorme, porque el camino del Buda no es un camino de control. Es un camino de despertar. Un despertar que no ocurre una vez, como un relámpago, sino muchas veces, como pequeños amaneceres. Cada vez que reconoces un pensamiento y no lo sigues, es un amanecer. Cada vez que vuelves a la respiración, es un amanecer. Cada vez que te tratas con compasión en lugar de juicio, es un amanecer. En la siguiente parte vamos a llevar todo esto al terreno más desafiante: la vida diaria. El trabajo, la casa, las conversaciones, las tensiones. Porque la verdadera práctica comienza cuando no estás en silencio, sino cuando la vida te empuja. Y ahí, precisamente ahí, veremos cómo aplicar esta enseñanza en tiempo real: atención plena, reconocimiento, impermanencia y compasión en medio del mundo. Por ahora, quédate con esta verdad tranquila. No necesitas eliminar cada nube para vivir en paz. Solo necesitas recordar que eres el cielo. La verdadera práctica no empieza cuando te sientas en silencio. Empieza cuando la vida te llama por tu nombre en medio del ruido, porque es fácil hablar de calma cuando nadie te exige nada. Es fácil respirar profundo cuando no hay urgencias, pero cuando estás en el trabajo con una fecha límite, cuando una conversación se vuelve tensa, cuando el cuerpo se acelera antes de una reunión, cuando alguien te mira con juicio, cuando tu mente dispara el viejo, ¿y sí? Ahí es donde se revela si lo que aprendiste es solo una idea o una herramienta viva. Y aquí quiero decirlo con claridad: no necesitas un cojín de meditación para practicar el camino del Buda. Necesitas presencia. Y la presencia puede nacer en cualquier lugar, incluso en el lugar menos ideal. La ansiedad suele aparecer en la vida diaria de una forma muy concreta. Se instala en el cuerpo antes de que tú la nombres. Los hombros se tensan, la respiración se acorta, el estómago se cierra, la mente se llena de escenarios. Si no te das cuenta, el piloto automático toma el control. Reaccionas, te apresuras, te defiendes, te atacas, te pierdes. Por eso, el primer principio para aplicar esta enseñanza en la vida diaria es sencillo. Aprende a detectar el inicio. No esperes a estar desbordado. Entrena tu atención para notar el primer signo: ese pequeño cambio en la respiración. Esa contracción casi imperceptible. Esa urgencia de resolverlo todo ya. Cuando lo notas temprano, tienes margen. Cuando lo notas tarde, sientes que te arrastra. Así que cuando aparezca el inicio, no hagas lo que la ansiedad quiere que hagas: correr mentalmente hacia el futuro. Haz lo contrario: vuelve al cuerpo. Puedes hacerlo en 10 segundos. Imagina que estás en el trabajo y te enfrentas a una presión fuerte. La mente empieza: no llego, me van a juzgar, si fallo será terrible. En ese momento, en lugar de obedecer la película, haz una pausa interna. Nadie tiene que notarlo. Es un gesto invisible, pero poderoso. Primero, reconoce: en este momento estoy sintiendo ansiedad. O incluso más preciso, aparece un pensamiento ansioso. Solo reconocer ya baja el volumen, porque te saca de la fusión. Luego, respira. Una inhalación un poco más profunda, una exhalación un poco más lenta. No como ritual místico, sino como señal al sistema nervioso: estoy aquí. Y después,
Observa lo que sucede dentro de ti sin juzgarlo. Siento tensión en el pecho, siento calor en la cara, la respiración está corta, la mente quiere escapar. No intentes cambiarlo de inmediato. El primer paso es ver. Este acto crea un espacio entre tú y la emoción. Y en ese espacio aparece algo que la ansiedad no quiere que recuerdes. Puedes responder en lugar de reaccionar. La ansiedad es reactividad, la presencia es respuesta. Hay otra técnica que el Buda insinuó muchas veces y que funciona como una espada silenciosa: distinguir pensamiento de realidad. Cuando la mente dice va a salir mal, tú puedes preguntarte con calma: ¿esto es un hecho o es un pensamiento? Y si es un pensamiento, lo tratas como tal, no lo conviertes en profecía. Lo dejas pasar como nube, porque la ansiedad suele hablar en absoluto siempre. Nunca, no podré, va a pasar lo peor. Pero la vida real rara vez es absoluta. La vida real es matizada. Y cuando vuelves al momento presente, lo notas ahora mismo. Estoy sentado aquí, ahora mismo. Estoy respirando, ahora mismo. Puedo dar un paso. La atención plena, en la vida diaria, es eso: volver al paso. Otra herramienta muy útil es el reconocimiento consciente sin intentar cambiarlo enseguida. A menudo, cuando sentimos ansiedad, nuestra primera reacción es luchar contra la emoción. No quiero sentir esto. Tengo que quitármelo. Pero el budismo enseña que luchar contra tus emociones les da más fuerza. Es como hundirte en el agua pataleando. Cuanto más pataleas, más te cansas. En cambio, la práctica es decir: estoy sintiendo ansiedad, y quedarte con ella un segundo, sin dramatizar, solo estar, como quien sostiene una ola y la deja pasar. La ansiedad es dinámica, cambia, se desplaza, suben y bajan sus olas. Cuando la observas sin resistencia, suele perder intensidad, no porque tú la controles, sino porque dejas de alimentarla con miedo. Y aquí entra una de las verdades más terapéuticas del budismo: la impermanencia. Cuando la ansiedad aparece, parece eterna, parece total, parece que no habrá salida. Pero el Buda nos recordó: todo cambia. Esto también pasará. En la vida diaria, ese recordatorio puede ser un bálsamo simple. En una situación difícil, una exposición, una reunión, una conversación delicada, puedes decirte por dentro: esto es temporal. Esta sensación también es temporal. Este momento pasará. No es una frase para negar lo que sientes, es una frase para no ahogarte dentro de lo que sientes. Y hay otra dimensión que a veces olvidamos: la compasión. La ansiedad nos vuelve duros con nosotros mismos. Nos juzgamos por estar nerviosos. Nos insultamos por no controlarnos. Nos exigimos estar bien, como si estar bien fuera una obligación moral. Pero esa dureza solo agrava el sufrimiento. Así que, cuando notes ansiedad en la vida diaria, añade un gesto interno de autocompasión. Algo simple es humano. Me permito sentir esto. Puedo sostenerlo. A veces la ansiedad baja solo porque dejas de pelear contigo. Y la compasión no se queda solo en ti, también se extiende a los demás. Esto es importante, porque muchas veces la ansiedad se dispara en relación con otras personas: un jefe exigente, un colega difícil, alguien que te habla con frialdad, alguien que te desafía. En esos momentos, la mente ansiosa interpreta: me atacan, me juzgan, me quitan seguridad. Y el cuerpo se prepara para la defensa: tensión, irritación, respuestas rápidas. Aquí el budismo propone algo radicalmente humano: mirar al otro con compasión, no para permitir abusos, sino para no envenenarte por dentro. Recordarte: esa persona también carga con miedo, con presión, con inseguridades. Tal vez su dureza es su propia ansiedad, tal vez su control es su miedo. Cuando ves esto, tu reacción cambia. No te lo tomas como una amenaza total. Aparece un poco de espacio, y en ese espacio respondes mejor. Más firme, pero menos reactivo. Más claro, pero menos hiriente. La compasión, en este sentido, es una estrategia de paz mental, porque reduce la fricción interna que el conflicto produce. Ahora, llevar la práctica a la vida diaria no significa que medites solo sentado. Puedes practicar atención plena caminando. Si vas de camino al trabajo o vuelves a casa, puedes sentir cada paso, sentir el contacto del pie con el suelo, notar el peso del cuerpo, escuchar los sonidos, ver el cielo, observar sin juzgar. Muchos viven caminando con la mente en otra parte,
Y por eso la ansiedad los acompaña, porque la mente está siempre adelantada, siempre corriendo. Caminar con atención plena es regresar. Lo mismo con tareas cotidianas: lavar los platos, cocinar, ducharte. En vez de hacerlas con la mente enredada en preocupaciones, puedes hacerlas con presencia, sentir el agua, la textura, el movimiento. No como un juego, sino como entrenamiento. Cada acto cotidiano puede convertirse en una práctica de libertad. Y aquí hay una verdad que merece decirse sin adornos: la práctica constante es lo que transforma. No se trata de hacer un cambio radical de un día para otro. Se trata de incorporar pequeñas acciones cada día que te acerquen a una mente más calmada. Puedes empezar dedicando unos minutos cada mañana a la respiración consciente, y durante el día, cada vez que la mente se acelere, recordarte: pensamiento, nube, impermanente, volver. Con el tiempo, estas prácticas se integran de forma natural, y te darás cuenta de algo importante: los pensamientos ansiosos pueden seguir apareciendo, pero ya no tienen el mismo control sobre ti. Te vuelves más resiliente, más presente, más dueño de tu mente, y entonces la ansiedad cambia de papel. En lugar de ser un enemigo que te destruye, se convierte en una señal que te recuerda volver a tu práctica, volver a la respiración, volver al cuerpo, volver a la impermanencia, volver a la compasión. No necesitas vencer la ansiedad, necesitas dejar de obedecerla. Eso es libertad. En la próxima parte te voy a guiar en un ejercicio de atención plena que puedes usar en cualquier momento para reducir la ansiedad de manera inmediata, incluso en medio del caos. Un ejercicio sencillo, aplicable, como un botón de pausa. Y después cerraremos con recomendaciones finales para que este camino no sea solo una inspiración de hoy, sino una transformación real en tu vida. Por ahora, quédate con esto: la vida seguirá trayendo olas, pero tú puedes aprender a permanecer de pie, respirando, mirando con claridad. Y eso es un tipo de paz que nadie puede quitarte. Ahora que hemos hablado de cómo llevar la práctica al mundo real, quiero darte un ejercicio sencillo, directo, que puedes usar en cualquier momento para reducir la ansiedad de manera inmediata. No necesitas un lugar perfecto, no necesitas silencio, no necesitas una postura especial. Puedes hacerlo en el trabajo, en el transporte público, antes de una conversación difícil, mientras esperas una respuesta, incluso en medio del ruido. Este ejercicio tiene un propósito: interrumpir el ciclo de la ansiedad en el punto crítico, cuando sientes que los pensamientos están fuera de control o que la emoción está a punto de desbordarte. Es como presionar un botón de pausa, y ese pausar es una forma profunda de dignidad. Tú no eres un esclavo de tu mente. Puedes detenerte, puedes volver. Empezamos con lo más simple: la respiración. No intentes cambiar nada al principio. Solo observa cómo está tu respiración ahora mismo. ¿Es rápida? ¿Es superficial? ¿Está entrecortada? ¿Está agitada? No la juzgues. No digas debería ser diferente. Solo observa. Este primer paso ya es poderoso, porque te saca de la historia mental y te devuelve al cuerpo. La ansiedad quiere que vivas en el futuro imaginado. La observación quiere que vivas aquí. Ahora, vamos a contar. Inhala y cuenta 1. Exhala y cuenta 2. Inhala. 3. Exhala. 4. Continúa hasta llegar a 10. Y si en algún momento te pierdes en un pensamiento porque la mente lo hará, no pasa nada. Sin enfadarte. Vuelve al 1 y comienza de nuevo. Esto no es un examen, es entrenamiento. Y cada vez que vuelves al 1, estás fortaleciendo tu capacidad de regresar. El conteo tiene una función simple: darle una tarea a la mente para que no se dispare en 1000 direcciones. Cuando la mente ansiosa no tiene dirección, se vuelve un caballo sin jinete. El conteo es el jinete. Cuando llegues a 10, no corras al siguiente paso. Quédate un segundo, siente el cuerpo, y ahora haz algo que mucha gente no hace, pero que transforma: localiza la ansiedad en el cuerpo. ¿Dónde está? Algunas personas la sienten como presión en el pecho, otras como un nudo en el estómago, otras como una tensión en la garganta, otras como agitación en las manos, en las piernas, en la espalda. Identifica el lugar, y luego, sin intentar cambiarlo, obsérvalo, como si estuvieras investigando algo nuevo, con curiosidad, no con miedo. ¿Qué forma tiene esa sensación? ¿Es pesada o ligera? ¿Es caliente o fría? ¿Es fija o se mueve? ¿Está pulsando o es constante? Aquí ocurre algo muy interesante cuando observas la sensación con curiosidad y sin juicio.
suele bajar su intensidad. No porque la elimines, sino porque la estás mirando directamente, sin huir. La ansiedad se hace más grande cuando la tratas como un monstruo. Se hace más manejable cuando la tratas como una sensación. Recuerda, no estás tratando de eliminarla. Estás aprendiendo a estar con ella sin ser dominado. Ahora viene el tercer paso: expandir tu atención al entorno. Mira a tu alrededor. Si estás en una habitación, observa objetos, colores, luces, sombras. Si estás al aire libre, observa el cielo, los árboles, el movimiento del ambiente. No tienes que analizar nada, solo mirar. La idea es ampliar tu campo de conciencia. Porque la ansiedad estrecha tu mundo, te mete en un túnel. Y cuando estás en el túnel, todo parece enorme. Cuando amplías, recuperas perspectiva. Un gesto sencillo: mira 3 cosas, nómbralas por dentro. Una pared, una ventana, una silla. O si estás fuera, el cielo, un árbol, una calle. Esto te conecta con el presente de forma concreta. Y si el entorno es ruidoso, y muchas veces lo es, puedes usar también el sonido. Esto es importante porque mucha gente cree que necesita silencio para calmarse, pero el budismo enseña que el silencio no siempre está afuera. Puede estar en la relación que tú tienes con lo que escuchas. Escucha los sonidos sin juzgarlos. Tal vez coches, voces, pasos, viento, un zumbido, una música lejana. No intentes que se vayan. No los etiquetes como molestos, solo déjalos estar, como parte del paisaje del momento. Cuando haces esto, tu mente deja de pelear. Y donde deja de pelear, aparece calma. A medida que haces este ejercicio, notarás algo: la ansiedad quizás siga presente, pero ocupa menos espacio. Ya no es el centro absoluto. Has expandido tu atención a la respiración, a las sensaciones, al entorno. Y de pronto descubres una verdad: que la ansiedad te oculta. Hay más en este momento que tu miedo. Este ejercicio puede durar 1 o 2 minutos, o 5, según lo necesites. No hace falta más. Lo importante es que se vuelva familiar. Que lo practiques no solo cuando estás al límite, sino también cuando estás bien, para entrenar tu mente antes de la tormenta. Porque cuanto más lo practiques, más natural se vuelve. En lugar de reaccionar automáticamente a la ansiedad, tu mente aprende una nueva respuesta: presencia. Y aquí llegamos a la parte final: recomendaciones para que este camino sea real, no solo inspirador. Primero, recuerda que la ansiedad es parte de la experiencia humana. Incluso con práctica, habrá días en que aparezca. El objetivo no es eliminarla por completo, porque eso sería irrealista. El objetivo es que no te controle, que no defina tu vida, que no te paralice. Segundo, dedica un tiempo específico cada día, aunque sea breve, para sentarte en meditación. No tiene que ser complicado. Solo crea un espacio donde puedas observar tu respiración y entrenar tu mente. La mente aprende por repetición. Lo que repites se vuelve tu refugio. Tercero, usa la impermanencia como recordatorio. Cuando la ansiedad se sienta eterna, repite por dentro: con verdad esto también pasará. No como consuelo barato, sino como sabiduría. Todo cambia, incluso esta emoción. Cuarto, practica la autocompasión. Sé firme, sí, pero no cruel contigo. La ansiedad se vuelve más pesada cuando te juzgas. En cambio, cuando te hablas con amabilidad, es humano. Puedo sostenerlo, algo se suaviza, y lo que se suaviza, se calma. Quinto, crea un ambiente que apoye tu práctica. Un rincón en tu casa, una silla, un pequeño lugar donde sentarte. No por estética, sino por hábito. El hábito construye camino. Sexto, busca la naturaleza cuando puedas. Un parque, una caminata, mirar el cielo. La naturaleza te recuerda la impermanencia sin palabras, te devuelve el ritmo. Y muchas veces, la mente se calma porque el cuerpo recuerda que pertenece a algo más grande que su preocupación. Séptimo, si te ayuda, escribe. Llevar un diario de atención plena puede mostrarte patrones cuando aparece la ansiedad. ¿Qué la dispara? ¿Qué la calma? No para juzgarte, sino para conocerte. Y por último, paciencia. La transformación no ocurre de la noche hasta la mañana, pero ocurre. Ocurre como el agua que, gota a gota, cambia la piedra. La práctica constante tiene un efecto acumulativo. Un día te darás cuenta de que la ansiedad aparece, y tú ya no te derrumbas. Aparece, y tú respiras. Aparece,
y tú vuelves, ¿eh? Y eso es un cambio profundo. Quiero agradecerte por haber dedicado este tiempo a tu bienestar mental y emocional. No es poca cosa, en un mundo que empuja a correr. Tú has elegido detenerte, has elegido mirar hacia adentro, has elegido aprender. Recuerda, la ansiedad puede aparecer, sí, pero ahora tienes herramientas para no dejar que te controle. La transformación mental es un proceso continuo, y con la práctica, notarás cambios reales: más claridad, más serenidad, más capacidad de sostener la vida sin miedo constante. Si este video te ha sido útil y quieres seguir aprendiendo cómo aplicar las enseñanzas budistas para vivir con más equilibrio, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos contenido para fortalecer tu práctica, desarrollar una mente más tranquila y vivir con más claridad. Puedes dejar un comentario con tu experiencia o con tus preguntas. Me encantará leerte. Y cuando la ansiedad vuelva, porque a veces vuelve, recuerda esta frase simple, como una luz en la oscuridad. Vuelve a la respiración, vuelve al cuerpo, vuelve a la hora, vuelve a la compasión. Ahí está el camino, ahí está tu paz.